Hola, vamos a hablar ahora desde el rol de investigador. Voy a comenzar comentándoles sobre algunas de las experiencias de investigación que tengo y de ahí después vamos a derivar algunos puntos que son importantes tomar en cuenta cuando uno hace investigación, especialmente investigación educativa. Voy a contarles primero un poco de mi historia de proyectos de investigación en los que he participado. Algunos son individuales, otros han sido colectivos. Primero les cuento de las 4 tesis que he hecho. Hice 2 tesis de licenciatura. Una era sobre la burocracia sindical y el cacicazgo en el CENTE, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y esa investigación la hice con base en trabajo de campo documental, en archivos, en el archivo histórico del sindicato. Revisé tanto los documentos normativos, estatutos y otros documentos normativos del sindicato, y una revista que publicaba el CENTE durante muchos años. Entonces de ahí revisé muchos artículos y bueno, se hizo el reporte de ese trabajo. Después hice otra tesis que era el análisis retórico argumentativo del discurso de toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari, que aparentemente no tiene mucha conexión directamente con educación, pero es una investigación que me introdujo en el campo de los estudios del lenguaje, la retórica y el discurso, que sí tiene todo que ver con el campo de la lengua y la cultura escrita, que ha sido mi campo. En ese caso, yo utilicé como corpus de investigación literalmente el discurso de toma de posesión de Carlos Salinas cuando entró como presidente. El discurso que dio en su toma de posesión fue transcrito y esa transcripción completa fue la que se sometió al análisis. Después, en la maestría, hice una investigación sobre la relación entre identificación y consumo cultural y sus implicaciones en la educación de jóvenes adolescentes en Ciudad Neza. En ese caso, el corpus fue de 2 tipos. Hice entrevistas a chicos adolescentes de secundaria, también les apliqué una encuesta, y otra parte del corpus fue que yo seleccioné una telenovela que ellos declararon que era la que más les gustaba y que casi todos veían en ese momento. Me interesaba identificar los productos culturales que ellos consumían por su propia iniciativa y voluntad. Entonces identifiqué una telenovela que se llamaba Muchachitas, y de esa telenovela grabé en video unos capítulos y especialmente la entrada, y lo analicé detalle, así cuadro por cuadro, utilizando conceptos también del análisis narrativo y retórico del discurso y la imagen, ¿sí? En mi doctorado hice una investigación sobre la relación entre identidad y desarrollo letrado entre adultos del medio urbano marginado en México, en particular en la zona de Iztapalapa. Y la metodología que utilicé fue hacer entrevistas a profundidad de historia de vida, y esas entrevistas las transcribí. Bueno, hasta donde recuerdo, creo que hice como 40 entrevistas, es decir, entrevisté como a 40 personas y transcribí la mayor parte de esas entrevistas y las sometí a un análisis utilizando, pues precisamente los conceptos centrales, que eran de identidad, desarrollo letrado, y ahí se utilizó la teoría de los nuevos estudios de literacidad, y también 2 conceptos importantes de la teoría social, que son la relación entre agencia y estructura. Otro de los proyectos en los que participé se llamaba Condiciones de alfabetización en el medio rural. Ese proyecto fue dirigido por Emilia Ferreiro y se realizó trabajo de campo en 4 estados del país: Querétaro, Puebla, Michoacán y Aguascalientes. Durante 3 años se realizaron actividades de intervención educativa en escuelas primarias rurales, y esas actividades se registraban en notas de campo y se recolectaban todos los trabajos que hacían los alumnos.
escritos que hacían y demás. Y a mí me tocó analizar el corpus, que era un estante de 4 cajones enormes llenos de todos esos datos recogidos durante 3 años. Y pues se hizo el análisis de esos datos y se escribió un reporte que finalmente se publicó como libro, que se llama así, Condiciones de alfabetización en el medio rural. Otro de los proyectos fue otro que también coordinaban entre Emilia Ferreiro y Alejandra Pellicer, y ahí yo fui el trabajador de campo en Chiapas y Yucatán. Se llamaba Alfabetización en Lenguas Indígenas, y en este caso el interés del proyecto era saber, indagar las posibilidades de comunicación por escrito de niños indígenas que usualmente en ese entonces no escribían en su lengua indígena. Nadie escribía en lengua indígena, se les alfabetizaba en español y escribían en español. Entonces realizamos actividades de lectura y escritura directamente en las aulas con los niños de varias escuelas en los Altos de Chiapas y en la zona de Valladolid, en Yucatán. Y de ahí se hicieron actividades de lectura con base en los libros del Rincón y de producción de textos de distintos tipos y géneros. Esos textos escritos se analizaron posteriormente desde un punto de vista psicolingüístico, sociolingüístico y en sí en cuanto a su contenido también. Bien, otro proyecto que yo realicé por mi cuenta, cuando fui un año estuve como profesor e investigador de tiempo completo en el ISEM, en el Estado de México, en la sede de Ecatepec. Y en ese año hice una investigación que titulé Concepciones y prácticas pedagógicas sobre la enseñanza del español en secundarias urbanas del Estado de México. Se hizo trabajo en, no recuerdo, como por lo menos 10 escuelas en municipios de Cuautitlán, Ecatepec, Neza, Hualcoyot. Y trabajo de campo significaba observaciones en aula directamente y registro de observación en aula y entrevistas con maestros. De las entrevistas recuerdo que fueron 25 maestros entrevistados, y en ese entonces todavía se grababan con cassette y yo personalmente escuché esos cassettes y hice el análisis de ese material, y finalmente se escribió un reporte grande que se le entregó a la Secretaría de Educación Pública, porque eso fue para una convocatoria de la SEP y de CONACYT, y después de ahí se publicaron 2 capítulos por parte del CONACYT y de la misma SEP. Y finalmente menciono otros 2 proyectos en los que he participado, ya más recientes. Uno que llamé Agencia Voz y Etos en Conflicto, que es sobre la escritura académica en estudiantes de educación superior, especialmente de posgrado, que se basó en una metodología que yo llamé terapia académica, porque en la mayoría de los casos no es que yo fuera a buscar gente para entrevistar, sino que la gente me buscaba para pedirme asesoría en relación con sus tesis de posgrado, y en otras ocasiones no para pedir asesoría, simplemente para platicar sobre sus padecimientos con la elaboración de la tesis. Y entonces de ahí salieron mucho material que yo grabé y transcribí después, muy interesante, y de ahí salieron varias publicaciones, varios capítulos, ponencias, artículos. Bueno, y otro proyecto fue el de los niveles de desarrollo en la escritura de estudiantes universitarios a nivel licenciatura. Ese se basó en un corpus grande de textos escritos por mis propios estudiantes a lo largo de varios años, de las mismas actividades que yo les pongo a mis estudiantes de producción de textos. Tomé una muestra de esos textos y los analicé con la pregunta en mente de cómo podríamos caracterizar el desarrollo, ¿no? ¿Cómo podríamos caracterizar quiénes están en un nivel más bajo, intermedio o más alto de desarrollo como escritores académicos. Y de ese trabajo se publicó más recientemente un artículo en una revista de Brasil de lingüística aplicada.